Imagina despertar una mañana y descubrir que tu cerebro ha sufrido daños silenciosos mientras dormías. He visto cómo personas aparentemente sanas, que cuidan su salud y viven con hábitos correctos, terminan en urgencias por algo tan simple como la postura en la que pasaron 8 horas cada noche. Lo que voy a contarte esta noche no es teoría. La evidencia está ahí, escondida en estudios médicos que casi nadie consulta, pero que podrían cambiar tu vida. Lo que descubrirás a continuación es impactante y podría salvar tu vida. Estudios recientes han revelado algo que nadie esperaba. La segunda posición más común al dormir, considerada segura por el 99% de la gente, puede elevar tu riesgo de derrame cerebral en un alarmante 73%. Sí, escuchaste bien. Solo por adoptar la postura equivocada, tu cerebro puede recibir menos oxígeno. Tus arterias se comprimen y el flujo sanguíneo disminuye mientras duermes. Y lo más aterrador, nadie habla de esto. Muchos se despiertan con hormigueo, mareos o sensación de confusión, sin darse cuenta de que esos son signos de microderrames silenciosos que se disparan cada noche por la forma en que duermen. Y de esto nadie habla. La mayoría de las personas se despiertan con entumecimiento, mareo o confusión mental sin sospechar que esos son signos de microderrames silenciosos provocados por su postura al dormir. Una investigación incluso descubrió que la posición inadecuada al dormir puede disminuir el oxígeno cerebral hasta en un 38% por noche. Eso no es cansancio. Eso es daño neurológico acumulándose en silencio. Y espera a escuchar lo que significa la posición número 2. Es precisamente la que muchos defienden como la más saludable. Antes de adentrarnos en ella, déjame hacerte 2 preguntas rápidas. Primero, ¿en qué postura duermes con más frecuencia? Segundo, ¿alguna vez has despertado con hormigueo o temblor en tu cuerpo? Antes de continuar, me encantaría saber algo para conectar con nuestra comunidad. ¿Desde qué ciudad o país nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Me encanta conocer a las personas que realmente se preocupan por su salud. Y esto me permite crear contenido más útil y relevante para ti y tu región. Ahora, sin rodeos, avancemos. Número 5. Dormir boca arriba con un brazo debajo de la almohada. A simple vista parece inofensivo, pero aquí comienza la cuenta regresiva. Al recostarte así, estás creando lo que se conoce como una distribución de presión desigual. Tu propio peso, que suele rondar entre 70 y 90 kilos, presiona de manera dispareja sobre el sistema circulatorio. El brazo bajo la almohada queda sometido a una reducción del flujo sanguíneo durante horas. Un estudio de 2019, dirigido por la investigadora Ana Morales en la Universidad de Boston, analizó a 1.200 personas a lo largo de 5 años. Los que dormían en esta postura mostraron un aumento del 21% en ataques isquémicos transitorios, esos pequeños avisos que muchas veces anteceden a un derrame mayor. El mecanismo es tan sencillo como peligroso. La arteria subclavia, el gran vaso que alimenta el brazo, queda comprimida. Esa compresión genera un flujo sanguíneo turbulento, y la turbulencia incrementa el riesgo de coágulos. El verdadero peligro llega con la edad, cuando nuestros vasos sanguíneos pierden elasticidad y se vuelven más vulnerables. Con el paso del tiempo, nuestros vasos sanguíneos se vuelven como viejas mangueras de jardín que han quedado demasiado expuestas al sol. Cuando se suma la presión de ciertas posturas a arterias ya debilitadas, se genera la tormenta perfecta para un derrame cerebral. El estudio mostró que quienes superaban los 60 años y dormían en esta posición tenían un riesgo 3 veces mayor en comparación con los más jóvenes. Recuerdo a Marta Ríos, una maestra de 61 años que llegó a consulta. Durante décadas había dormido con su brazo izquierdo bajo la almohada. Una mañana despertó y no podía mover bien su mano izquierda. Pensó que solo se debía a una mala postura al dormir, pero la debilidad persistió. Al revisar su resonancia magnética, encontramos señales de múltiples microderrames en su cerebro. El patrón indicaba episodios repetidos de flujo sanguíneo reducido.
La solución resultó más sencilla de lo esperado. Cambiar a una almohada de memoria lo suficientemente firme para sostener la cabeza, sin necesidad de colocar el brazo debajo. Y si hacía falta mayor altura, debía usarse una almohada que elevara la parte superior del cuerpo de forma uniforme. Con el tiempo, Marta adoptó este nuevo hábito. En 6 meses, sus estudios de seguimiento no mostraban más actividad de microderrames. Además, relató sentirse con más energía y con menos dolores de cabeza matinales. Pero lo inquietante está en lo que viene a continuación. La siguiente postura afecta directamente a las arterias carótidas. Número 4. Dormir boca abajo con la cabeza girada hacia un lado. Puede parecer cómodo, pero para el cerebro es un verdadero tormento. En esta posición, necesitas girar el cuello para poder respirar. Esa rotación, mantenida por 6 a 8 horas, ejerce una tensión enorme en la columna cervical y sobre todo en las arterias carótidas, que son las autopistas principales que llevan sangre al cerebro. El peso de la cabeza, de unos 5 kilos, al mantenerse girada durante horas, estira la arteria carótida de un lado mientras comprime la del otro. Un estudio de 2021 en la Universidad de Texas examinó a 2.000 participantes y encontró que quienes dormían boca abajo tenían un 33% más de probabilidades de presentar placas en las carótidas comparados con quienes adoptaban otras posiciones. El equipo de investigación, liderado por el doctor Ricardo López, utilizó ultrasonidos para medir los efectos. Descubrieron que los que dormían en esta postura mostraban signos de desgaste arterial a edades mucho más tempranas. Personas que habían dormido boca abajo por más de 20 años presentaban un envejecimiento arterial equivalente a tener una década más. El estudio reveló además que el 78% de los pacientes menores de 50 años con estrés arterial eran habituales de esta postura, y tras los 50, el riesgo se multiplica, porque las paredes arteriales pierden su flexibilidad natural y se vuelven aún más frágiles. El estrés mecánico que provoca la rotación constante de la cabeza genera microlesiones en la pared de las arterias. Esas pequeñas heridas se transforman en puntos de acumulación de colesterol y otros desechos, formando placas que pueden romperse y detonar un derrame cerebral. Recuerdo el caso de Daniel Ortega, un ingeniero informático de 47 años que había dormido boca abajo desde la infancia. Llegó describiendo lo que él llamaba destellos de luz en su visión. Estas distorsiones visuales, conocidas como amaurosis fugaz, son advertencias claras de un derrame inminente. Su ecografía carotídea reveló un estrechamiento grave en el lado izquierdo, justamente el lado hacia el que giraba la cabeza mientras dormía. Lo iniciamos de inmediato con medicación preventiva, pero lo esencial era modificar su postura nocturna. El cambio no fue sencillo. Implementamos un sistema de almohadas corporales que le impedía girarse boca abajo. También le recomendamos una almohada cervical especial que le ayudaba a sentirse más cómodo durmiendo de lado. En apenas 3 meses, su ecografía carotídea mostró mejoras en el flujo sanguíneo y sus síntomas visuales desaparecieron por completo. La siguiente posición puede ser la más habitual, y precisamente por eso resulta tan peligrosa. Número 3. Dormir de lado con el brazo bajo la cabeza. Esta postura, también llamada la posición de abrazo a la almohada, parece natural para la mayoría. Te acuestas de lado, colocas un brazo bajo tu cabeza como soporte y con el otro sueles abrazar la almohada. El 65% de las personas duermen así al menos durante parte de la noche, lo que la convierte en una de las posiciones más comunes, pero común no significa segura. Cuando usas tu brazo como almohada, comprimes varias estructuras vitales. El plexo braquial, una red de nervios encargada de controlar todo el brazo, queda atrapado entre el hombro y la caja torácica. Lo más alarmante ocurre en la salida torácica, ese espacio donde pasan los grandes vasos sanguíneos que van del pecho hacia el brazo. La presión en esta zona no solo disminuye la circulación hacia el brazo, sino que también crea un efecto de retroceso que compromete el flujo de sangre al cerebro. En 2022, la investigadora Laura Fernández, en la Universidad de Stanford,
publicó un estudio revelador. Su equipo evaluó a 900 participantes con monitores de sueño especiales que registraban niveles de oxígeno y patrones de circulación. Los que dormían con el brazo bajo la cabeza experimentaron hasta 43 episodios de reducción del flujo sanguíneo cerebral por noche. Cada uno duraba entre 30 segundos y 3 minutos. Eso significa hasta 2 horas de circulación cerebral comprometida cada noche. El hallazgo más impactante fue el efecto acumulativo. Quienes mantuvieron esta postura durante más de 15 años presentaban cambios cerebrales típicamente asociados con el deterioro cognitivo temprano. Las resonancias magnéticas revelaron lesiones en la sustancia blanca, áreas en las que la falta repetida de oxígeno había dañado el tejido cerebral. Estas lesiones incrementaban el riesgo de derrame en un 56%. Clara Jiménez, una mujer de 64 años y madre dedicada, es un claro ejemplo de este peligro. Siempre había cuidado de su salud, hacía ejercicio con constancia y mantenía una dieta equilibrada. Sin embargo, durante 4 décadas, durmió apoyando su brazo derecho. Con el tiempo comenzó a notar problemas de memoria y dificultad para encontrar palabras. Sus primeras pruebas parecían normales, pero al realizar una resonancia especializada, descubrimos un deterioro significativo en la sustancia blanca, compatible con hipoxia posicional crónica. El proceso de corrección no fue sencillo. Le introdujimos una almohada de sueño diseñada para eliminar la necesidad de colocar el brazo como soporte. Además, le enseñamos la técnica de medio giro, en la que se duerme ligeramente rotado hacia adelante para reducir la presión en la parte baja de la espalda. Y lo más importante, durante el primer mes utilizamos recordatorios con alarmas nocturnas que le ayudaban a corregir la postura de manera consciente cada vez que regresaba a la posición anterior. 6 meses después, sus pruebas cognitivas mostraban una notable mejoría, y la nueva resonancia ya no evidenciaba lesiones adicionales. Si esto parece alarmante, espera a escuchar lo que viene. La siguiente postura es la que más suelen ver los médicos de urgencias en pacientes con derrame cerebral. Número 2. La posición del pretzel torcido. Es, sin duda, la que más me inquieta. El pretzel torcido ocurre cuando la parte superior del cuerpo apunta en una dirección mientras la inferior se gira hacia la contraria. Algunas personas incluso colocan una pierna sobre una almohada mientras el torso se tuerce hacia el lado opuesto. Puede sentirse cómodo porque estira la espalda, pero en realidad está creando un desastre cardiovascular. La explicación biomecánica es escalofriante. La columna protege las arterias vertebrales, responsables de aportar el 20% del flujo sanguíneo al cerebro. Cuando se tuerce la espalda y esa postura se mantiene durante horas, esas arterias se dañan como una manguera retorcida. El flujo se vuelve turbulento, con remolinos y zonas de estancamiento, donde los coágulos pueden formarse fácilmente, y esto es apenas el inicio. La investigación más completa la presentó en 2023 el doctor Alejandro Fuentes, en la Universidad de California en Los Ángeles. Su equipo utilizó imágenes avanzadas para observar en tiempo real el flujo sanguíneo mientras los participantes dormían. Descubrieron que la posición torcida reducía en promedio un 67% el flujo de las arterias vertebrales. Pero lo realmente impactante fue esto. En participantes mayores de 55 años, detectaron microémbolos, pequeños coágulos que se desprendían y viajaban al cerebro, en el 41% de los casos. El estudio siguió a 1.800 personas durante 3 años. Quienes dormían habitualmente en posiciones torcidas mostraban un deterioro del flujo arterial del 14%, frente a solo un 3% en el grupo de control. Y lo más peligroso, muchos de estos eventos fueron silenciosos, sin síntomas, hasta que las imágenes cerebrales revelaron el daño acumulado. El caso de Javier Morales aún me estremece. A sus 57 años, trabajador de la construcción, estaba en excelente forma y no presentaba factores de riesgo típicos de derrame cerebral. Sin embargo, tras una lesión de espalda ocurrida una década antes, había desarrollado la costumbre de dormir en una postura intensamente torcida. Llegó a urgencias con debilidad en el lado izquierdo del cuerpo
y dificultad para hablar. La resonancia magnética mostró un derrame en la circulación posterior, justo en la zona abastecida por las arterias vertebrales. Fue tratado dentro de la hora dorada con medicación específica y logró recuperar gran parte de su función, pero esa llamada de alerta cambió por completo su vida. Durante semanas trabajamos en su postura al dormir. La solución incluyó varias almohadas estratégicamente colocadas para mantener la alineación de la columna. Utilizamos una almohada para las piernas, que mantenía los huesos bien alineados y un pequeño rodillo bajo el pecho para evitar la torsión. Al mismo tiempo, tratamos su dolor de espalda con fisioterapia, para que no necesitara torcerse en busca de comodidad. 2 años después, seguía libre de derrames y dormía profundamente en la posición correcta. Pero nada, absolutamente nada, se compara con el peligro de nuestra posición número 1. Número 1. La posición fetal con el pecho contra el pecho. Esta es, sin duda, la postura más peligrosa que he visto relacionada con derrames cerebrales. La posición fetal cerrada, en la que el pecho queda comprimido contra sí mismo, parece reconfortante, casi como volver al vientre materno, pero en realidad abre múltiples caminos hacia un accidente cerebrovascular simultáneo. Déjame explicarte lo que ocurre en el cuerpo. Al juntar el pecho de esta manera, se comprimen ambas arterias carótidas a la vez. Estas arterias aportan el 80% del flujo sanguíneo del cerebro. La compresión puede reducir ese flujo hasta en un 45%, y eso no es lo peor. Esta posición también aprieta las venas yugulares, responsables de drenar la sangre del cerebro. En esencia, se genera un verdadero embotellamiento. La sangre no puede entrar ni salir de manera eficiente. El estudio pionero de la doctora Laura Hernández, en la Escuela de Medicina de Harvard, debió haber estado en las portadas de todos los periódicos. Su equipo siguió a 2.400 participantes durante 7 años, con equipos de monitoreo avanzados que registraban el flujo cerebral durante la noche. Quienes dormían en la posición fetal cerrada experimentaron en promedio 112 episodios de reducción significativa del flujo cada noche. Cada episodio aumentaba la presión intracraneal, forzando al cerebro a trabajar más intensamente para mantener la circulación. Los datos fueron escalofriantes. El 78% de quienes mantuvieron esa postura durante más de 5 años presentaba signos de hipoperfusión cerebral crónica en las imágenes. El riesgo de derrame era 11 veces mayor que en quienes dormían con la columna alineada. Y en los mayores de 60 años, los resultados fueron aún peores. El 92% mostró evidencia de microderrames silenciosos y el 37% sufrió un derrame mayor durante el periodo de estudio. La historia de Alberto Castillo lo ilustra de forma clara. Con 70 años y ya jubilado, siempre había sido una persona ansiosa, lo que lo llevaba a encogerse durante la noche. Su esposa notaba que a menudo se agitaba en sueños y que su rostro se volvía pálido. Una mañana, despertó sin poder hablar con claridad y con una fuerte debilidad en el lado derecho. La cirugía reveló no solo un derrame reciente, sino también docenas de microderrames pasados que habían pasado desapercibidos. La rehabilitación fue larga e intensa. Más allá del tratamiento inmediato, tuvimos que transformar por completo su entorno de descanso. Al principio utilizamos un collar cervical nocturno para impedir que adoptara la postura de pecho contra pecho. Más adelante introdujimos una almohada de embarazo, aunque no la necesitara por ese motivo, ya que su forma en C evitaba que pudiera cerrarse demasiado. También trabajamos en su ansiedad con técnicas de relajación y manejo del estrés, porque fue precisamente la tensión emocional lo que lo llevó a adoptar su postura peligrosa. La transformación tomó varios meses, pero los resultados fueron extraordinarios. Las imágenes de seguimiento no mostraron ninguna nueva actividad de derrame. Su habla volvió a la normalidad y recuperó casi toda su fuerza. Lo más importante es que los estudios del sueño confirmaron que su flujo sanguíneo cerebral se mantenía saludable durante toda la noche. Ahora, hablemos de la mejor postura para dormir y prevenir derrames. Después de todos estos casos, probablemente te preguntes si existe una manera segura de dormir. Si la hay,
y es más simple de lo que imaginas. La postura óptima para prevenir derrames consiste en dormir sobre la espalda con el torso ligeramente elevado, generalmente entre 15 y 30 grados, asegurando un soporte adecuado para las curvas naturales de la columna. Esta posición, que denominamos postura neutral cardiovascular, permite un flujo sanguíneo óptimo hacia el cerebro, mientras minimiza la presión sobre cualquier vaso. La cabeza debe estar apoyada de manera que el pecho conserve su curva natural, sin flexionarse hacia adelante ni inclinarse hacia atrás. Una almohada de soporte cervical que mantenga el pecho alineado, mientras permite que la cabeza permanezca neutral, es fundamental. La clave está en la elevación suave. Al levantar ligeramente el torso, se trabaja con la gravedad en lugar de contra ella. La sangre puede fluir al cerebro sin esfuerzo, pero sin generar congestión. Estudios demuestran que esta postura reduce el riesgo de derrames en un 43% comparado con posiciones problemáticas. También ayuda a disminuir el reflujo ácido, la apnea del sueño y otros factores de riesgo independientes de derrame. Para adoptar esta postura correctamente se requiere el equipo adecuado. Comienza con una base ajustable, si es posible, o con un soporte gradual que eleve suavemente el torso. La almohada cervical debe llenar el espacio entre el cuello y los brazos, sin empujar la cabeza hacia adelante. Coloca un pequeño soporte bajo los pies para reducir la presión sobre el pecho y evitar que el cuerpo se desplace. Al principio, la transición puede sentirse extraña. Muchas personas temen no poder dormir sobre la espalda. Comienza dedicando solo los primeros 30 minutos a esta posición antes de permitirte moverte. Aumenta gradualmente el tiempo. Usa soportes a ambos lados para mantener la postura estable. En 2 o 3 semanas, la mayoría de las personas se adapta por completo. Recuerda, prevenir derrames no se trata solo de evitar posiciones peligrosas, sino de elegir activamente posturas que fomenten una circulación saludable. Cada noche que duermes en la postura óptima, proporcionas a tu cerebro el oxígeno y los nutrientes que necesita para repararse y mantenerse fuerte. Literalmente, estás sumando años saludables a tu vida, 8 horas a la vez. La elección que hagas esta noche sobre cómo colocas tu cuerpo podría ser la decisión de salud más importante del año. Ahora queremos saber de ti. ¿Has notado síntomas como hormigueo matutino o debilidad tras dormir? ¿Cuál es tu postura habitual al dormir? ¿Planeas cambiarla? Comparte tu experiencia y opiniones en los comentarios. Nos encanta escucharte. Gracias por tu atención.